Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, bienvenidos al podcast de Dynamic Devs. En esta oportunidad, de nuevo, estoy grabando con Jesús Rodríguez, que es nuestro CEO. Y hoy traemos un tema que este año ha estado bastante, digamos, en palabras de nuestros clientes, dentro de sus preocupaciones, digamos, que es cómo medir a los equipos de ingeniería de software, todo lo que tiene que ver con el tema de métricas. Y pues allí Jesús ha tenido un recorrido considerable viviendo diferentes culturas de equipo, diferentes contextos, incluso industrias también. Así que antes de empezar con las preguntas, Jesús, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese transitar de cómo medir a los equipos de tecnología. Gracias, Marley. Sí, efectivamente, como contabas, este año hemos notado que para nuestros clientes y en general para la industria, el tema de la productividad, llamémoslo así de alguna forma, vamos a profundizar un poco más adelante, en los equipos de tecnología, voy a decir, equipos digitales, ingeniería, está siendo un tema que ha cobrado una relevancia significativa, un poco dado cómo se estaba moviendo el mercado. Sabemos que el año pasado fue un año bien difícil en términos como económicos para muchas de las industrias. Por ejemplo, el retail se vio muy golpeado por las condiciones macroeconómicas. Y claro, eso llevó un poco al desafío, un poco rompiendo el paradigma que veníamos arrastrando del 2021, donde estábamos invirtiendo, la organización estaba invirtiendo en tecnologías como una manera más o menos indiscriminada. Y nada, ahora nos encontramos el desafío con la gran pregunta, ¿verdad? De cómo puedo saber si efectivamente estamos cumpliendo los objetivos o si no se están cumpliendo. Tiene que ver porque en realidad estoy sacando el máximo provecho de mis capacidades de ingeniería. ¿Son estas las capacidades de ingeniería que debería tener? ¿O me falta gente, me sobra gente? Esas preguntas, creo que un poco el año pasado, a final de año, con la oleada de layoff que vivió la industria, viene como consecuencia de hacerse esa pregunta. En algunos casos con más profundidad que otros o con más responsabilidad que en otros casos, me atrevería a decir, pero efectivamente es un tema que gana muchísima relevancia, es un tema que como industria de hecho venimos persiguiendo hace muchos años, saber cómo de alguna manera objetivizamos el rendimiento de los equipos. Es algo que, si bien yo me atrevería a decir que todavía no está del todo resuelto, hoy día tenemos muchas más luces, muchas más señales que nos permiten como darle un poco más de objetividad a esta conversación. Buenísimo, sí. Parece una pregunta simple, ¿no? Cuando nos preguntamos qué es la productividad en el día a día nuestro, creo que cada quien podría identificar fácilmente si es productivo o no. Pero realmente tiene una complejidad mucho más profunda y más en un contexto organizacional que puede ser bastante grande, ¿no? Entonces, cuando hablamos de productividad, también pensamos en que, bueno, le toca al jefe de desarrollo o al jefe de proyecto o al product manager, no sé, definir cuáles son esas métricas de productividad, pero si estamos hablando de impacto en el negocio, ¿quién crees que debería participar de esta definición y de este entendimiento de la productividad de los equipos? Qué buena pregunta. Mira, la verdad, como bien lo decía hace un momento, la productividad, así como dicha de esa forma, se ve distinta dependiendo de muchos factores, dependiendo de la organización, dependiendo de la naturaleza del equipo, dependiendo del propósito del equipo, entendiendo un poco que en términos generales, cuando hablamos de productividad, hay como tres conceptos que son importantes como tener en cuenta, como que es eficiencia, efectividad y eficacia, o eficiencia, eficacia y efectividad, que aunque parecieran sinónimos, no significan lo mismo. Y muchas veces cuando hablamos de productividad, a veces muchas veces lo entendemos como qué tan eficiente soy, qué tan eficiencia, y básicamente qué tanto puedo hacer con los recursos. Y cuando digo recursos no me refiero a personas, sino en general con los recursos que tengo disponibles, con las horas, con los recursos tecnológicos,
con las capacidades que tengo y también en términos de talento como, que puedo hacer como con las capacidades, el tiempo de las personas que tengo disponibles, qué tanto puedo hacer. Pero a veces cuando hablamos de productividad, el término tiende a ser un poco más profundo en los equipos de producto, porque también hablamos un poco de qué tan efectivos son, o sea, qué tanto, yo sé que va a sonar como medio cliché lo que voy a decir, pero qué tanto valor están generando. Y esa es una conversación un poco más compleja, porque al final puedes tener un equipo que esté construyendo muchas cosas que nadie usa. Y ahí surge como la gran pregunta, ¿verdad? Como, es un equipo que en realidad que está haciendo muchas cosas, que no sé, que desarrolla muy rápido, porque desde hace un tiempo parece que va a haber una tendencia como asociar la velocidad con la productividad, pero si estás desarrollando muchas cosas que nadie usa, realmente tu equipo es productivo. Entonces, un poco conectándolo con la pregunta que hacías, yo creo que efectivamente es un acuerdo que se tiene que construir, y para eso es importante como dos figuras que son claves. La primera es esta figura del rol del líder del equipo, esta persona que es responsable, llamémoslo CTO, Engineering Manager, líder técnico, tiene muchos nombres en la industria, como dependiendo de la organización, pero efectivamente su responsabilidad es la misma, como asegurarse que es capaz de sacar el máximo provecho del talento que tiene a su disposición, que es capaz de alguna manera sacar el máximo brillo de las capacidades del equipo, pero por otro lado otra figura que juega un rol bien, bien fundamental, que es esta como contraparte del negocio, del producto, como la visión más como que tiene la visión del valor. A veces son la misma persona, pero no es tan común. Y ese rol tiene un componente fundamental, porque no solamente es como trazar la visión de negocio, entender cómo la organización o cómo este equipo de alguna manera aporta valor a la organización, también es responsable de setear la expectativa. Y aquí esto va de expectativas. Como voy a hacer spoiler de este capítulo va de manejar expectativas. Entonces, al final, esa persona juega un rol súper importante en definir qué significa que estamos entregando valor, que suena ya como etéreo, como algo así como casi espiritual. ¿Cómo se ve eso en el día a día? Y eso es importante tanto para la organización como para el propio equipo, porque más allá de lo que pueden ser algunas creencias, a las personas en su rol de contribuidor individual, al desarrollador, al QA, al PO, al TL, etcétera, la gente, la mayoría de las personas están en esto porque le apasiona la tecnología. Todos de alguna forma pasamos tanto tiempo en el trabajo que sí nos gusta encontrar como cierto propósito. Entonces yo creo que no hay nada más como frustrante o no hay como nada que castigue tanto la motivación como llegar al final del día y no saber cómo tu trabajo está aportando en los objetivos de la organización, o no ser capaz de conectar como el esfuerzo que haces todos los días con algún resultado. Yo creo que eso es uno de los principales killers de la motivación que existe. Entonces creo que, volviendo como, sintetizando la respuesta, sería esta figura que es responsable como de la visión del producto, junto con esta persona que es responsable de alguna manera de el rendimiento del equipo. Ahí está como compartida esa responsabilidad. De hecho, mencionabas hace un momento el tema del valor como algo etéreo, un poco abstracto, ¿no? Es una frase, un término que se ha usado bastante, pero a veces siento que puede ser un poco complejo lograr ese equilibrio entre una métrica macro, no sé, que puede ser cómo los equipos están entregando valor, por un lado, y por otro lado, el reduccionismo de, no sé, lancé 10 features en este sprint. Entonces, por arriba del muro. Exacto. Sí. ¿Cómo lograr ese equilibrio o cuáles son esas métricas para alinear precisamente el trabajo de los equipos de ingeniería con el objetivo de la empresa? O sea que esa es la pregunta del millón de dólares, pero más o menos cómo has visto o cómo has experimentado este manejo. Ya, mira, qué interesante. Es una pregunta a la que le damos muchas vueltas. Yo creo que, y aquí digo, es responsable también un poco nuestra en la industria, como de haberle dado como tanta complejidad a una pregunta, que no debería ser tan compleja de responder, porque igual tendemos un poco a romantizar el proceso de desarrollo de software, porque sí es hermoso y tiene un componente creativo maravilloso y es muy valioso, como hay como mitad ingeniería, mitad arte, pero al final cuando hablamos de la entrega de valor, esto se reduce a drivers. Y en realidad, por muy distintas que sean las industrias, por muy distinto que se vean,
en el mundo como, no voy a decir corporativo, porque podría sonar a grandes empresas, sino más como en el mundo organizacional, como en las empresas, que hacen inversiones en tecnología, como en construir productos digitales, no hay rocket science aquí, a menos que sean empresas que realmente construyan rockets, como SpaceX, pero en general, todas tienen los mismos drivers, son más o menos lo mismo. Yo creo que lo podría resumir en que hay 4 como drivers principales que mueven a una organización a hacer inversiones en tecnología. Y esos son ganar más plata, o sea, incrementar sus ventas, desarrollar alguna solución que ayude a incrementar la venta o que apoye el incremento en la venta, ser más eficiente, que significa gastar menos, construir alguna solución que de alguna manera apoye algún aspecto operativo para reducir costos, mitigar algún riesgo, de repente alguna cosa normativa, algún riesgo que esté asociado como algún tema de seguridad, por ejemplo, y la otra que me encanta que cada vez se está haciendo más común es mejorar la experiencia del usuario. Hoy día en el mundo digital cada vez las experiencias son más importantes, son diferenciadores, que al final también se ha traducido en ganar más plata, como en generar más venta, porque capturas nuevos usuarios, los cautivas, aumenta su lifetime value. Entonces, creo que si la iniciativa no es capaz de mover alguno de estos drivers, probablemente no se debió hacer. Se limita a eso, como se limita a eso. Y estoy hablando desde iniciativas como de la última línea, así como de la última línea de negocio, así como bien comerciales, como ir a poner un canal nuevo a funcionar en una organización, no sé, como en un retail, a iniciativas que incluso tienen como naturalezas más técnicas, como más tecnológicas, como de repente, no sé, rearquitectar la infraestructura del clúster como de servidores de Kubernetes para llevarlo a la nube, porque persigue algún tipo de, ponga usted aquí la respuesta, eficiencia probablemente. Entonces, al final, la pregunta que nos tenemos que hacer siempre como líderes es ¿cómo la empresa está ganando plata con esto? ¿Cómo la empresa está ahorrando plata con esto? ¿O qué aguja estoy moviendo? Esa en la dimensión más importante, que es como la dimensión del valor. Al final el valor se traduce en eso. Sí, de hecho, acabas de mencionar también algo muy importante, que es qué pasa cuando son equipos de una naturaleza un poco más técnica, porque cuando es un equipo de producto donde está el equipo técnico, pero también están acompañados con el área de producto, está el UX UI, está muy de la mano con el negocio, pero cuando son equipos propiamente de ingeniería, encuentro que como la visibilidad puede ser un poco más acotada de cómo su trabajo está como repercutiendo en el negocio, ¿cómo crees que se pudiera hacer o que has puesto tú en práctica para que el equipo mantenga su motivación y entienda quizás cuál es el valor de esa actividad tan técnica que están llevando a cabo? Wow, este es un tema sobre el que hemos estado reflexionando así, pero como industria completamente. De hecho, de ahí hace un par de años han nacido conceptos que hoy están bien de moda, como ingeniería de plataforma, developer experience. Podríamos hacer un capítulo solo de eso, incluso. Pero en general, una de las cosas, porque ahora sí creo que tendríamos que explorar ya no solo cómo medimos la productividad, sino también cuáles son esos factores que de alguna forma están causando que hayan expectativas no cumplidas, lo voy a decir, que el equipo no vaya tan rápido como queremos, o que no entregue con la calidad que queremos, o derechamente que no esté entregando el valor que queremos. Y para esas 3 dimensiones hay algunas señales que te permiten decir, ok, el problema puede estar por aquí. Y una tiene que ver con la complejidad. Especialmente en ambientes como el desarrollo tecnológico cada vez es más rápido, cada vez contamos más herramientas, pero también cada vez va a incorporar una capa de complejidad que está haciendo más grande. De hecho, desde hace varios años se ha empezado a hablar mucho de este concepto de la carga cognitiva, que no es más que qué tantas neuronas tengo que utilizar para simplemente entender como lo básico, el fundamental de mi proceso de desarrollo. Teniendo que si nos remontamos, no sé, a los que hemos tenido la oportunidad de estar desarrollando hace más de 10 años, el proceso igual era un poco más simple, era como escribir código, tirarlo ahí y que alguien lo probara. Sé que estoy siendo reduccionista, pero uno podría decir que en muchos casos se resumía a eso. Y hoy día para desarrollar como en arquitecturas modernas tienes que tener en la mente varios conceptos, como entender el ciclo de vida completo, tienes que entender un poco el requerimiento, se espera un rol como más analítico del desarrollador, pero también en términos de herramientas, tienes que entender herramientas, no sé, de análisis estático de código. Ese es como el desde, como hoy día, yo recuerdo, no sé, 2018 que llegué a Chile, que no sé tanto de eso, hablar de desarrolladores que hicieran pruebas unitarias,
era algo así como excepcional, como excepcional. Yo recuerdo que tenía varios compañeros en el equipo que se dedicaban a dar charlas en las empresas sobre qué significaba hacer pruebas unitarias. Hoy veo casi imposible que un desarrollador consiga trabajo sin saber hacer pruebas unitarias. Entonces, al final son un montón de capas que se van agregando de complejidad en términos de la infraestructura, del aprovisionamiento, de generar señales para monitorear, que ha hecho que el desarrollo de software sea más potente, pero a la vez más complejo. Y para eso han nacido como dos conceptos que a mí me encantan. Uno tiene que ver con este concepto de ingeniería de plataforma, que lo que persigue justamente es traer esas prácticas que hoy día ya son como bastante naturales del desarrollo de productos digitales a los equipos que su misión es como más técnica. Ser capaces de decir, porque la gente piensa que cuando hablamos de ingeniería de plataforma hablamos del equipo de infraestructura. No necesariamente. Lo que estás diciendo es, ok, trata tu plataforma tecnológica, que es algo vivo, que es un ente vivo, que va evolucionando, con la misma mentalidad con la que tratas tus productos digitales, tu canal, tu e-commerce, tu CRM, y es teniendo en mente como cuál es su propuesta de valor y cómo de alguna manera empieza a evolucionarlo de manera tal que sea valioso para los usuarios. ¿Y quiénes son los usuarios? Los desarrolladores, los mismos desarrolladores. Entonces, al final la pregunta que busca responder es ¿cómo construir una plataforma que los desarrolladores quieran utilizar? Y por otro lado, y ahí nace un segundo concepto que es aún más maravilloso, que es el concepto del Developer Experience, que es, dado que mis equipos de ingeniería, no solo los desarrolladores, como mis equipos de ingeniería, mi equipo de producto digital, son un componente fundamental en mi estrategia digital, ¿cómo me hace? Y además son equipos que son costosos, como no nos vamos a mentir, cuando uno mira la plantilla de una organización promedio, el equipo de ingeniería es un equipo que, como el costo por persona es significativamente más alto que el de cualquier área promedio, no sé, como operaciones, contabilidad, logística, etcétera, en general. Entonces es importante como asegurarse que tienen las mejores condiciones, como no las mejores del mundo, sino las condiciones óptimas para trabajar. Y eso asociado a que además el proceso de desarrollo sí tiene un fuerte componente creativo y hay una fuerte correlación, hay estudios como en torno a esto, hay una fuerte correlación entre la motivación, la satisfacción y la creatividad. Entonces sí es necesario como entregarle al desarrollador una buena experiencia. Porque es un proceso complejo. Entonces ahí nace este concepto como de Developer Experience, que lo que busca es poner un poco en el proceso de ingeniería, no en la organización, no es como que el desarrollador es el centro del universo, pero sí en el proceso de ingeniería, al desarrollador o al equipo de desarrollo, al equipo de producto en el centro, en el espíritu de que todas las áreas que están alrededor trabajen en función de que este proceso sea un proceso con la menor fricción posible, más enfocado en la entrega de valor. Entonces, es como que tuvieras dos frentes de trabajo. Tienes un frente de trabajo hasta el equipo de producto, donde está esta conversación del valor como más directo, que es el equipo que está construyendo, no sé, el core del banco y su propósito es bastante claro y cómo mueven la aguja está bastante claro. Pero alrededor hay un subconjunto de organizaciones, de suborganizaciones, no sé, las áreas de infraestructura, las áreas de calidad, las áreas de DevOps que ahora existen, que un poco su rol, su impacto no es tan directo, sino su rol es más bien facilitarle el trabajo a este equipo de producto para que pueda ir más rápido, para que pueda fluir, para que se pueda enfocar en donde realmente está el valor para la organización, que es en la entrega de estas como nuevas funcionalidades o estas nuevas soluciones, etc. Entonces hay dos prácticas que han ganado muchísima fuerza y que lo que buscan es eso, es como incrementar o maximizar como la efectividad de los equipos de ingeniería. Sí, justo me acabo de acordar de nuestro amigo Felipe Rojas. Recuerdo que la primera vez que escuché algo relacionado hace algunos años a carga cognitiva en los equipos de desarrollo y plataformas, fue por él, precisamente, que él me contó como algunos desafíos que estaba teniendo en ese ámbito. Y claro, a partir de allí y con todo lo que has traído también a la organización cuando llegaste también como CEO, he visto como una integración muy fuerte, esto que dices de suborganizaciones dentro de una organización, porque uno cuando piensa en usuarios, es como, bueno, los usuarios son los clientes, pero no, los usuarios son todos los que interactúan, no solamente como clientes, sino dentro de la misma organización. Entonces, el impacto de como esos habilitadores tecnológicos son importantes. Entonces recuerdo en una reunión, en una conversación que tuvimos hace poquito,
sobre como las dimensiones principales para medir la productividad. Igual corríjame si me equivoco, recuerdo que estaba como velocidad, calidad creo que también era, y satisfacción, que incluso lo mencionaste hace algunos minutos. Y yo creo que esas son como las dimensiones que a fin de cuentas son como transversales en todos los puntos de la organización, tanto el equipo de ingeniería como todos. Efectivamente, yo como me encanta ver esto en dos dimensiones, es como una multidimensional como de 2x3. Por un lado tienes dos grandes como capas, voy a llamar de una forma. Una primera capa que es la que está más asociada como al output, voy a llamarlo así, como al entregable, como al proceso que es más medible, más predecible, que tiene que ver como el equipo construyendo y un poco como encapsulado. Y efectivamente ahí es fácil medirlo, como tú contabas, como en esas tres dimensiones, como yo puedo medir, y aquí podemos hablar de eficiencia, como puedo medir la eficiencia de un equipo a través de esas tres dimensiones: su calidad, su velocidad y el nivel de satisfacción que estoy generando. ¿Por qué el nivel de satisfacción es relevante? Alguien me podría decir, ok, cualquier persona como experta en temas como excelencia operacional me dice, la satisfacción no tiene nada que ver con ser eficiente. De hecho, en muchos casos la eficiencia genera insatisfacción, como porque es incómoda. Pero en realidad, como lo decía, el proceso de desarrollo de software, no me canso de decirlo, sí tiene un fuerte componente creativo, implica encontrar soluciones exactas a problemas inexactos, tiene un proceso de análisis importante. Entonces, por eso han cobrado tantas fuerzas cosas como lo que tiene mucho tiempo Felipe hablando, efectivamente, que es como mantener bajas cargas cognitivas, mantener al equipo con cierto nivel como de, más que de motivación, con cierto nivel de convicción respecto al que el objetivo que está cumpliendo. Y eso lo que hace es que de alguna manera tú puedas como poner tus mejores neuronas a disposición del problema y resolverlo. Entonces la satisfacción sí es un driver. De hecho para los que lo siguen de cerca, hay una organización que ahora es de Google que se llama Dora. Sí, perfecto, sí es de Google. Que construyen todos los años, desde el año 2018, el DevOps State Report. Y esta es una investigación que hacen sobre, básicamente se ha transformado en, ya no es como el estado de DevOps, como de las prácticas duras, sino más bien habla de esto, como de qué prácticas tienen una clara correlación con el proceso de desarrollo de software y su calidad. Y este estudio lo lidera una doctora que se llama Nicole Forsgren, que también es la autora de un libro que se llama Accelerate, lectura obligatoria para cualquier línea de ingeniería. Y ella efectivamente ha encontrado como a través de un estudio como empírico variables que de alguna manera correlacionan como cosas como la carga cognitiva, como el nivel de satisfacción y motivación de los desarrolladores con algo que ella llama el SDO, que significa Software Delivery Operation Performance, que no es más que la capacidad que tiene esa organización de ingeniería de entregar valor. Entonces, eso como desde el punto de vista de qué tan eficiente es el equipo. Después la siguiente dimensión, que es la efectividad, se abre un poco la capa y se divide como en tres grandes cosas. Yo lo llamo como, me gusta resumirlo en frases, pero al final hay una dimensión que tiene que ver más como con si estoy resolviendo el problema correcto, que es hacer las cosas correctas. La otra tiene que ver con si estoy haciéndolo como con la calidad correcta, que es hacer las cosas correctamente. Muchas veces como el espíritu de alcanzar la meta, sacrificamos algunas como capacidades técnicas, cierto nivel de calidad técnica. No tiene que ser perfecto, pero tiene que funcionar. Tiene que funcionar hoy, tiene que funcionar cuando tenga 100.000 usuarios, entonces hay que tener cuidado con eso. Y la tercera dimensión, que es un poco la que estamos abordando más en esta conversación, tiene que ver con el ritmo, con el pace, estoy entregando en una cadencia correcta que tiene cierto nivel de predictibilidad. Si bien sabemos que todos los procesos complejos tienen un nivel de incertidumbre importantísimo, yo no puedo tener algunas señales, pero no puedo predecir así como determinísticamente cómo va a reaccionar mi usuario. Sí, tengo que tratar de controlar las dimensiones que puedo predecir. Y yo creo que uno de los elementos más valiosos para decir que un equipo es productivo o no es productivo, no tiene que ver con qué tan rápido va, tiene que ver con qué tan predecible es. Dicho de otra forma, qué tan consistente es entre lo que dice que va a hacer y lo que hace. Yo creo que ahí está la clave. Sí, justo me hiciste acordar de la charla que hicimos con Líder en Mercado Libre, que allí mencionabas
lo importante, ¿no? De tener esa predictibilidad porque es tampoco, o sea, no puedes llegar a decirle a un gerente como que esto va a estar listo cuando está listo o esta funcionalidad, bueno, vamos a ver cuándo sale. Claro, ¿no? Y más en estas organizaciones que posiblemente están creando productos digitales o evolucionándolos constantemente, ¿no? Y de ahí la pregunta que te quería hacer es, ¿alguna vez te has encontrado con una métrica que en un principio parecía valiosa y después te diste cuenta que no, esto no... Sí, sí, muchas. Aquí probablemente me van a colgar mis amigos agilistas por lo que voy a decir, pero hay métricas que son re peligrosas. Al final, hay millones de frases ya en la industria que hablan de esto, como dime cómo me mides y te diré cómo me voy a comportar, pero al final las métricas sí moldean comportamientos. De esto hay un millón de literatura, no me quiero detener esto, pero es un hecho, como está súper probado que cómo defines las métricas y los incentivos en los individuos y en los equipos determina como ciertos comportamientos. Y en los equipos de desarrollos no son la excepción. Si tú le dices al equipo, te voy a medir por la cantidad de líneas de códigos que genera, vas a encontrar un montón de código duplicado, un montón de código basura. Si le dices, te voy a medir por la cantidad de pull requests, vas a encontrar un zoológico de pull requests. Y así podría seguir infinitamente. Pero métricas que yo encuentro bien peligrosas, y cada vez que alguien se mete ahí les digo, por favor, sal de ahí no es. Yo creo que la más peligrosa de todas y tiene que ver con la velocidad o en su forma más como común, los puntos de historia. Los puntos de historia son una cosa que solo es útil para el equipo. O sea, los puntos de historia son una cosa, para los que no conocen el concepto de punto de historia, no creo que en todas las metodologías ágiles, pero en Scrum al menos, una de las formas que utilizan los equipos para estimar es a través de como valores relativos, y lo relativo tiene que ver a cómo dimensiona el equipo el tamaño de un ítem en el backlog respecto a otro ítem del backlog. Y para eso utilizan puntos de historia o cualquier valor parecido. Tallas de camisa, razas de perro, como hay de todo. Pero al final el concepto es el mismo, es utilizar un valor relativo para comparar un elemento del backlog con otro elemento del mismo backlog. ¿Cuál es el problema con eso? El problema viene cuando ese equipo quiere utilizar esa métrica, que puede ser súper útil para ese fin, pero cuando ese equipo quiere utilizar esa métrica, para exponerla al mundo, genera una confusión tremenda. O sea, genera una confusión tremenda, porque dado que es un valor relativo del equipo, puede ser que cuando lo pones al lado de otro equipo, no hay forma de correlacionarlo. Puede ser que lo que para un equipo es 10, para otro equipo es 600. Y cuando expones eso al ojo no entrenado, es una conversación que es súper poco virtuosa, porque al final tienes a un gerente que a lo mejor ni siquiera es del área de tecnología, pero que ojo, que hasta para los de tecnología es dificilísimo entender, y le dice, ok, tengo aquí el equipo A, tengo el equipo B, el equipo A dice que quemó 600 puntos, quemar es el término que utilizan, y el B quemó 4.872 puntos, pero al final del mes, este equipo salió con 20 cosas y este no salió con nada. El que es el que quemó menos salió con muchas cosas más. O sea, es horrible, es como súper poco virtuoso. Entonces al final lo que terminas es incentivando a la organización, al resto de la organización, a hacer una comparación que no tiene ningún sentido, porque además los puntos no significan nada. O sea, es una variable interna del equipo, pero de cada organización no significan nada. Entonces esa métrica, es horrible. O sea, como digo, es una medición súper útil para el equipo compararse con sí mismo. Ahí tiene varias utilidades, como si el equipo es más o menos consistente, puede medirse contra iteraciones anteriores, por ejemplo, pero cuando la expones al mundo como una variable como asociada al performance, lo único que está haciendo es generando una confusión tremenda. Entonces esa es una forma de medir súper peligrosa. Después, todo lo que esté asociado a cantidad de algo, cantidad de pull requests, cantidad de líneas de código, esa métrica lo único que hace es incentivar malas prácticas. Ojo, la métrica por sí sola no es nada dañino. Yo el otro día tuve una conversación con un cliente y hablamos de esto. Y yo le decía, mira,
Si tú, por ejemplo, el desafío que tienes en tu equipo tiene que ver más con que de repente los pull requests están siendo muy grandes y está costando mucho en los code review porque toman demasiado tiempo, porque son pull requests demasiado grandes y demasiado complejos, ok, ahí tiene sentido. Ahí tiene sentido que tú empieces a incentivar que los equipos hagan pull requests más pequeños, y entonces tú lo que esperas es ver más pull requests más pequeños. Y ahí vas y mides eso. Pero es un poco la métrica conectada a un propósito y no la métrica sola. Las métricas solas son súper peligrosas. Es bien peligroso medir las cosas incorrectas. Sí, tal cual. Justo también me estaba acordando de un desafío que tenía uno de nuestros clientes, que está relacionado precisamente a cómo transmitir ese volumen de cosas o ese tablero de tareas al equipo de negocio, ¿no? Como, esto es todo lo que ha hecho el equipo de ingeniería, pero negocio no lo puede ver, no lo puede entender. Eso va para otro tema de otro podcast, pero no quería dejar de mencionarlo, que otro desafío también es ese, ¿no? Cómo transmitimos nosotros o el equipo técnico ese mensaje a otros stakeholders de la organización. Creo que eso también es un punto que puede volverse peligroso si no se hace de la manera correcta. Yo creo, y aquí parto como desde la autocrítica y la reflexión, puede que esto no sean todos los casos, no voy a generalizar, pero en mi experiencia, mucho de lo que he visto como al pasar por distintas organizaciones, distintos tamaños, distintas industrias, algo que he encontrado en común es que uno de los desafíos es que muchas veces, como en las áreas de productos digital, ingeniería, ponle el nombre que quieras, pero las áreas más tecnológicas, especialmente en las empresas donde la tecnología no necesariamente es su core, están como aisladas, son como una suborganización con su propia cultura, con su propia dinámica como del resto de la empresa. Y es un poco como, yo estoy aquí, este es mi proceso es especial, y es como el meme de, no lo vas a entender y tampoco te lo voy a explicar. Entonces, como está aquí, si quieres venir a verlo, pero it's up to you. Entonces, yo creo que hacen falta dos cosas, en mi opinión. La primera es que como organizaciones de ingeniería nos empecemos a involucrar más en el negocio. Yo, parte como de mi rol implica trabajar mucho con equipos de ingeniería, no solamente con líderes, sino equipos de desarrollo, en organizaciones de todos los tamaños, hago mucho como de mentoría. Y una de las cosas que me gusta preguntarle a la gente cuando llego, tanto al desarrollador, al TL, a cualquier persona con un rol técnico, cuando tengo estas primeras conversaciones es, ¿tú sabes cómo ganamos plata como empresa? ¿Tú sabes cómo la empresa donde trabajas gana dinero? Y me encantaría decir que no es así, pero es sorprendente que la mayoría de las veces no saben responder esa pregunta. No saben porque... No digo que sea culpa de la persona, a veces incluso es como la misma cultura del equipo, de la organización, que te aísla un poco y es difícil conectar como tu trabajo del día a día con los objetivos de la empresa. Pero ese elemento es súper importante. Entonces, lo primero es, especialmente si tú estás en un rol de ingeniería, es tratar de construir ese puente si no existe, o fortalecerlo si existe, que es entender que el propósito, que la tecnología al final es un medio para un fin. No digo que no sea relevante, de hecho es clave, es estratégica, o sea, está súper demostrado como el valor que puede llegar a tener la tecnología para las organizaciones. Creo que nadie se cuestiona eso hoy, pero sí entender que es un medio para un fin, que al final el propósito de la organización no es construir tecnología a tontas y locas, sino es con alguno de estos drivers que comentaba al principio. Entonces eso es lo primero. Y la segunda cosa tiene que ver con salir desde la empatía, como... que es importante. Yo creo que aquí el trabajo como de alinear especialmente a los líderes de otras áreas tiene que ver con manejar las expectativas, y un trabajo muy, muy importante ahí, pero también tiene que ver con empatizar con las necesidades de las áreas de negocio, entender dónde está el dolor, entender de alguna manera dónde están los desafíos. Cuando estás ahí, eso te ayuda a tener conversaciones más claras y más transparentes, como de poder decir, ok, la verdad, esto no está fluyendo a la velocidad que necesitamos, entender la sensibilidad. Y eso genera increíblemente como otro nivel de disposición de tu contraparte a entender qué es lo que está pasando. Quiero decir, me encantaría poder decir lo contrario, pero mi experiencia no me dice eso. No sé si con todas las áreas te vas a sentar, vas a explicar la complejidad del proceso de desarrollo.
y decir, oye, ¿sabes qué? Es que mi proceso de certificación es así de complejo y hay cierta volatilidad y es imposible predecir los bugs y toda la cosa. No sé si todas tus contrapartes no técnicas lo van a entender, no porque no sean capaces de entenderlo, claro que sí, seguro sí son muy capaces de entenderlo, sino tiene que ver con las salidas de la empatía, como a esa persona tiene que importarle, y tiene que importarle o legítimamente, y para que eso ocurra, tienes que salir siempre desde la parada de entiendo tu problema, estamos juntos en esto. Pero si es un mecanismo de defensa, que también lo veo mucho, es como, es un poco, yo sé que a veces hacemos como, si no puedes con el enemigo, confúndelo. Y la verdad es que hay que pensar que aquí no hay enemigo, que estamos todos remando en la misma dirección y que al final simplemente estamos abordando el problema desde aristas distintas. Entonces cuando uno entra a la conversación con esa perspectiva, se hace más normal. Y después el siguiente paso simplemente es ser transparente con las expectativas y manejarlas desde muy temprano. Otro error bastante común es que no sea con tanta frecuencia, o sea, que no sea con tanta frecuencia la comunicación. Entonces, al final, las expectativas en los proyectos de tecnología son claves. Son proyectos que son largos, que son costosos, que son complejos, que tienen mucho riesgo. Entonces, es importante mantener una comunicación fluida con los stakeholders y también tener instancias en las que vamos seteando las expectativas. Nos vamos asegurando que efectivamente estamos construyendo la cosa correcta, que el problema que estamos resolviendo es el correcto. Porque si no, da lo mismo la mega solución que construyas, si no es lo que tus usuarios esperan, tu solución habrá, o sea, tu proyecto habrá fracasado sin duda. Bueno, Jesús, y ya para ir cerrando, este es un tema que, bueno, se puede extender muchísimo. De hecho, estamos haciendo charlas relacionadas a este tema, así que quien nos esté escuchando y pues tenga alguno de estos desafíos que hemos mencionado, podemos conversar, ir a conversar con sus equipos, hablar un poco más a profundidad de esto. Pero también quería dejar alguna recomendación, Jesús. Sé que aparte de haberlo vivido, también te mantienes como siempre al tanto, digamos, de la bibliografía o de lo que se habla en la industria. Digamos, qué espacio, qué comunidades o incluso qué libros podrías recomendar a quienes nos están escuchando para nutrirse un poco más de esto. Súper. Mira, hoy yo diría que el tema está en la mente de todos. Como, o sea, yo creo que casi cualquier comunidad a la que asista te vas a encontrar con esa conversación. En términos de comunidades, hay mucho hablándose como en términos de platform. Aquí, especialmente en Chile, por ejemplo, bueno, tenemos la comunidad de Cloud Native Computing Foundation, está la de Open Source, hay varias comunidades donde el tema está ganando mucha fuerza. También depende un poco de la dimensión. En términos de literatura, hay muchos materiales afuera, hay varios estudios, de hecho GitHub acaba de sacar un par de estudios bien interesantes. Bueno, hace un par de semanas salió el DevOps State Report, si les gusta como la lectura más ligera, y un poco habla de esto que hemos venido conversando, pero si quieren ya como literaturas más formales, yo creo que hay 3 libros como que son fundamentales para entender el ciclo de vida del desarrollo de software en general, y cómo de alguna manera todas estas variables que hemos venido conversando lo impactan y por qué. El primer libro, así como lectura obligada, como decías, Accelerate, de la doctora Nicole Forsyth. Es una lectura obligatoria para cualquier líder de tecnología, pero un poco desde una perspectiva un poco más científica, en base a un estudio que lideró ella, cómo de alguna manera hay ciertas variables que pueden impactar y por consecuencia generar predictibilidad en el proceso de desarrollo de software. Otro libro que es fundamental es el libro Team Topologies, de Matthew Skeleton y Manuel Pais. No sé si es Pais o Pais, siempre tengo como la duda, pero este libro aborda como el tema de los equipos desde la perspectiva más como, ella lo llama como desde las estructuras sociotecnológicas, pero más desde la conformación, la carga cognitiva, la complejidad en la comunicación. Son variables que son dimensiones son bien interesantes. Y después un libro que yo creo que es una lectura fundamental, especialmente de las personas que de repente su rol no está tan cerca de la tecnología, es un rol más de producto y necesitas como un poco entenderlo desde la perspectiva de afuera. Hay un libro que se llama The Phoenix Project, de Jim Kim. Es un libro súper ligero, es una lectura súper ligera porque además lo cuenta como forma de una novela, como todas estas odiseas que implican como desarrollar software. Entonces es un libro muy gracioso y que está súper pensado para gente que de repente
no está en su día a día como liderar equipos de tecnología, por ende no está como en la profundidad técnica de entender cómo el proceso de certificación puede impactar o los reciclos, sino más bien como lo ves de una perspectiva más como ligera de alguien que está liderando un equipo de tecnología y lo vive todos los días. Entonces creo que son 3 libros para no perderse. Buenísimo, gracias Jesús. Bueno, aquí hablamos con Jesús Rodríguez, que es nuestro CEO, y yo, Marlis Mejías, dirijo el área de Growth. Les agradezco mucho por escucharnos, y también si tienen algún tema que quieran que toquemos acá en el podcast o incluso alguna charla, nos los pueden mencionar también en los comentarios o en las redes sociales. Gracias Jesús. Gracias Marlis, que nada, feliz día. Gracias. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.